Dentro de estas sesiones que estamos teniendo sobre el sostenimiento de la Iglesia Católica y concretamente cómo gestiona la Iglesia sus bienes, sería cuestión de tratar ahora una serie de principios que están, digamos, en la base de esta gestión y de esta actividad, porque evidentemente es una actividad pública destinada a unos fines oficiales, de sostenimiento de los ministros, de mantenimiento del culto litúrgico y, evidentemente, las obras de caridad. Una serie de actividades, digo, que ha de estar regulada por el derecho en cuanto que la Iglesia asume estas actividades como oficiales, con carácter público, ¿no? Naturalmente aquí se podría decir distintas cuestiones sobre muchos principios que podrían destacarse. Me voy a fijar concretamente en tres, sobre la base también de algunas aproximaciones que ha hecho a esta cuestión el profesor Miñambres. Podríamos hablar en primer lugar del principio de autonomía, en segundo lugar del principio de subsidiariedad y, por último, brevemente, del principio de colaboración o de asistencia interorgánica de unos órganos o institutos con otros. El principio de autonomía es evidente que resulta muy necesario en la organización patrimonial de la Iglesia en la medida en que los patrimonios y los bienes eclesiásticos corresponden o son propiedad de diversas personas jurídicas, de una diócesis, de una parroquia, etcétera, que los gestionan autónomamente. De hecho, a pesar de que hay alguna norma que podría llevar a confusión, como es, por ejemplo, si se interpretara mal, como es, por ejemplo, el canon 1237 del Código de Derecho Canónico, que habla de que el Papa es administrador y distribuidor supremo de todos los bienes eclesiásticos, esto no quiere decir que las personas jurídicas que son propietarias de estos bienes no dejen de ser autónomas por el hecho de esta administración general del pontífice, entre otras cosas porque el Papa puede, evidentemente, y de hecho regula con carácter general ese patrimonio, pero no lo administra directamente. En la Iglesia, el propietario de los bienes es la persona jurídica correspondiente y no el administrador ni tampoco el superior de esa persona jurídica. Es cada una de ellas la que asume la responsabilidad de la gestión y, por lo tanto, podríamos decir que se da, en cierta medida, dentro de los límites del derecho y del buen hacer, pues una autogestión que llevaría a asumir, obviamente, también las consecuencias de lo que se hace. Así, por ejemplo, una obligación que asume una diócesis debe ser cumplida por esa diócesis y no por la Santa Sede. Una parroquia tiene también su autonomía de gestión y evidentemente no debe ser la diócesis quien responda, de hecho. Este principio de autonomía, que de suyo no implica independencia, sino autogestión propiamente, se equilibra, digamos, con otro principio clásico muy querido, digamos, en la doctrina social de la Iglesia, que es el llamado principio de subsidiariedad, que tiene también aplicaciones en el régimen patrimonial de la Iglesia Católica. El principio de subsidiariedad es un principio formulado hace años, en 1931 concretamente, por el Papa Pío XI en relación con la doctrina social católica. Y voy a leer el texto porque es clásico brevemente. En la encíclica Quadragesimo Anno decía aquel pontífice: como no se puede quitar a los individuos y dar a la comunidad lo que ellos pueden realizar con su propio esfuerzo e industria, tampoco es justo quitar a las comunidades menores e inferiores lo que ellas pueden hacer y proporcionar, y dárselo a una sociedad mayor y más elevada. Es decir, hay comunidades mayores, hay comunidades menores y los entes superiores no pueden ni deben hacerse cargo de las obligaciones de los inferiores. Hay una autonomía que debe ser respetada. Esto no quita que, en virtud precisamente de la subsidiariedad, que también supone apoyo del órgano superior al inferior, no quita, digo, que el derecho pueda exigir determinadas autorizaciones o licencias. No puedo tratar aquí una cuestión que evidentemente está implicada, que es hasta qué punto
se da o quién debe responder entonces por los actos realizados sobre bienes eclesiásticos. El principio general, que podríamos resumir de una manera muy breve, es que con todos los matices que harían falta, el criterio general es que responden los órganos de la persona jurídica que ha realizado esos actos, no la persona o la autoridad superior, aunque haya dado esa licencia o haya nombrado a quien realizó el acto, salvo que haya sido gravemente negligente, pues por ejemplo por haber descuidado el deber de vigilancia que le correspondería. Por último, diríamos el principio de colaboración interorgánica, que precisamente lo que alude precisamente a ese equilibrio que produce o que procura el derecho entre autonomía y la necesaria subsidiariedad y al mismo tiempo un cierto control que debería ejercer la autoridad superior. ¿Cómo equilibra el derecho todo esto? Pues fundamentalmente exigiendo una interacción y una colaboración entre los órganos y personas jurídicas, determinadas licencias, determinadas rendiciones de cuentas y muy especialmente con la función consultiva. En toda esta cuestión patrimonial es especialmente importante la necesidad de consultar, de establecer consultas, de pedirlas a quien tiene el derecho y el deber de darlas. El obispo debe oír al Consejo de Asuntos Económicos y al Colegio de Consultores para realizar actos de mayor importancia. Incluso el obispo diocesano necesita el consentimiento de esos órganos para actos de administración extraordinaria, pero hay otros muchos casos que sin estar reglados, sin estar exigidos, sin que el derecho requiera concretamente pedir el consejo o el consentimiento de un órgano, puede voluntariamente darse ese consejo o puede pedirse ese asesoramiento. En resumen, autonomía, subsidiariedad, pero también colaboración mutua al servicio del buen gobierno en materia económica y patrimonial.